Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar un tema que puede transformar profundamente tu vida, la integración de la sombra y cómo esta puede ayudarnos a superar el autosabotaje. Si alguna vez te has sentido atrapado en ciclos de autodestrucción o has notado ciertos patrones en tu vida que parecen sabotearte, este video es para ti. Vamos a profundizar en cómo reconocer esos aspectos ocultos de nuestra psique y aprender a integrar esos elementos para desbloquear todo nuestro potencial. Así que quédate hasta el final y acompáñame en este viaje de autodescubrimiento. Si alguna vez has sentido que te pones trabas a ti mismo en el camino hacia el éxito, hacia la paz y hacia la prosperidad, o si te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores esfuerzos, terminas saboteando tus propios objetivos y tus sueños, la respuesta a este enigma podría estar profundamente arraigada en la psique humana, llevándonos a explorar el camino del autosabotaje a través de las enseñanzas de Carl Jung. Imagina por un momento que dentro de ti existe un laberinto oscuro, complejo y lleno de senderos desconocidos y puertas cerradas. Ese laberinto es tu mente inconsciente, donde habita una parte de ti que Jung llamó la sombra. Esa voz interna que susurra dudas cuando estás a punto de dar un gran paso, ese sentimiento por ahí inexplicable de ansiedad que aparece justo cuando el éxito está ahí, al alcance de tu mano, pero la sombra no es tu enemiga, ¿sí? Aunque a menudo tal vez lo parezca. En realidad es un aspecto oculto de tu ser, lleno de potencial no desarrollado y deseos reprimidos. El autosabotaje ocurre cuando nosotros ignoramos o rechazamos esta parte de nosotros mismos y es la consecuencia de no escuchar ni integrar esa sombra a nuestra vida consciente. Por ejemplo, cada vez que tú te descubres procrastinando, dudando de ti, de tus capacidades, incluso saboteando tus relaciones, tus oportunidades, estás experimentando el poder de tu sombra inconsciente sin reconocerla ni aceptarla. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe una forma de transformar ese patrón de autosabotaje en una fuerza incalculable a favor de tu crecimiento personal? Y si explorar y comprender tu sombra pudiera liberarte de las cadenas de la ansiedad, del miedo y de la duda, permitiéndote vivir una vida más plena y próspera, Jung, un gigante del pensamiento psicológico, nos abrió las puertas a un mundo oculto dentro de nosotros mismos, un reino que él denominó la sombra. Esta esfera profunda y enigmática recuerda todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que por alguna razón hemos decidido reprimir en nuestra conciencia. La idea de que en las profundidades de nuestra psique existen elementos que, aunque rechazados, son esenciales para nuestro ser, nos muestra básicamente que la sombra no es simplemente un cúmulo de defectos o inclinaciones negativas. Es mucho más compleja y mucho más diversa. Jung nos enseñó que la sombra puede albergar cualidades valiosas, incluso geniales, que hemos relegado por ahí o que hemos dejado en el olvido por miedo, vergüenza, incomprensión. Y acá la pregunta que surge es, ¿qué sucede cuando todos esos aspectos ocultos de nuestro ser empiezan a influir en nuestra vida consciente de manera que nosotros no reconocemos? La respuesta, aunque pueda parecer un poco compleja, es reveladora. Nuestra conciencia, ¿sí?, ese faro de racionalidad, por lo general se ve superada, ¿sí?, por esa profundidad del inconsciente. Imagina que vas navegando por un mar tranquilo, nada más guiado por una linterna. Ahora, lo que tú no estás viendo es el inmenso y oscuro océano que hay bajo tuyo, lleno de corrientes, de criaturas desconocidas, que en cualquier momento te pueden atacar, que en cualquier momento pueden alterar tu curso sin aviso previo. Así funciona nuestra psique. La conciencia es solo la superficie de un océano mucho más vasto y misterioso. Cuando esos impulsos inconscientes, movidos por la sombra, emergen a la superficie, pueden hacerlo con una fuerza abrumadora, llevándonos a nosotros por caminos que conscientemente quizás jamás elegiríamos. Y es aquí donde el autosabotaje se manifiesta. Se produce una desconexión entre lo que aspiramos ser y hacer conscientemente y las fuerzas subterráneas que nos empujan en direcciones opuestas. A ver, consideremos el ejemplo de una persona que, a pesar de tener un talento y una pasión evidente, supongamos por el arte, elige una carrera en finanzas
¿sí? Por presión familiar o por la percepción tal vez de que eso le va a dar una mayor estabilidad económica. En este caso, la sombra resguarda el verdadero deseo del individuo, ¿sí? Que es su amor por el arte, que queda relegado al inconsciente. La decisión consciente es en realidad una forma de autosabotaje, porque niega una parte esencial de su ser. Este tipo de conflicto interno no resuelto puede manifestarse en insatisfacción crónica, ansiedad, incluso en trastornos físicos, emocionales. Ahora, lo sorprendente y al mismo tiempo esperanzador es que estos elementos inconscientes, aunque estén ocultos, son accesibles. Jung nos desafió a enfrentar nuestra sombra, a reconocer y a aceptar todos aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos negado o que hemos ignorado. Este proceso de reconocimiento y aceptación no es solamente un ejercicio de introspección, sino que es un verdadero acto de valentía. Requiere la disposición de enfrentar todo eso que nos asusta de nosotros mismos y de integrar en nuestra personalidad consciente lo que hemos considerado inaceptable o indigno. La integración de la sombra es, en esencia, un camino hacia la autenticidad y la plenitud personal. Carl creía que una de las claves para superar todos estos conflictos internos era precisamente integrar esa sombra. Él decía que la sombra comienza a formarse en la infancia, cuando nosotros aprendemos qué es aceptable y qué no lo es. Los aspectos de nuestra personalidad que no son aprobados por nuestro entorno se reprimen y pasan justamente a formar parte de nuestra sombra. Sin embargo, todos estos aspectos reprimidos no desaparecen. En cambio, se manifiestan de manera inconsciente, a menudo generando dificultades en nuestra vida. Ahora, hablemos de algunas técnicas para integrar la sombra. El primer paso es la autoobservación. ¿Sí? Debemos empezar a notar cuándo experimentamos emociones negativas o comportamientos destructivos. Llevar un diario puede ayudarnos en todo este proceso. Registrar todos esos momentos y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué situación provocó esta reacción? Este ejercicio de escritura puede ser bastante revelador porque al tú plasmar tus pensamientos en papel vas a poder identificar mejor todos esos patrones que antes tal vez pasaban desapercibidos. Por ejemplo, supongamos que tú cada vez que tienes una presentación importante en tu trabajo te sientes paralizado por la ansiedad y justamente anotar tus pensamientos y emociones antes, durante y después de la presentación te puede ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo en tu interior. Con el tiempo vas a poder notar que tu ansiedad está vinculada a un miedo profundo al juicio de los demás, un aspecto de tu sombra que proviene de experiencias pasadas de rechazo o crítica. Una vez que identifiques estos aspectos de tu sombra, es crucial aceptarlos sin juzgarlos. Reconocer que todos tenemos una sombra y que no es algo de lo que tenemos que avergonzarnos, eso es fundamental. La aceptación te permite ver estos aspectos como parte de ti mismo, no como un enemigo a combatir. Recuerda que aceptar no significa resignarse, sino comprender y desarrollar compasión por uno mismo. Piensa en esto como conocer a un viejo amigo. Tal vez no te guste todo sobre esa persona, pero aceptarla completamente puede construir tal vez una relación más armoniosa. Lo que ocurre con tu sombra es que cuando tú aceptas tus miedos, tus inseguridades y tus deseos que estuvieron reprimidos, puedes empezar a trabajar con ellos de una manera más constructiva. Jung proponía establecer un diálogo interno con tu sombra. Puede tal vez sonar un poco inusual, pero es una práctica increíblemente poderosa. Para tener un diálogo interno con nuestra sombra, podemos hacerlo, por ejemplo, a través de la escritura, imaginando una conversación con esa parte de ti mismo que has reprimido. Hazle preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Por qué actúas de esta manera? Y luego escucha las respuestas que surjan. Por ejemplo, imagina que estás lidiando con un sentimiento de ira que aparece en situaciones específicas. Podrías escribir una carta dirigida a esa ira. Querida ira, ¿por qué apareces en momentos como este? ¿Qué es lo que realmente quieres decirme? Después escribe una respuesta desde la perspectiva de tu ira. Tal vez descubras que está ahí para protegerte de sentirte vulnerable o de ser herido nuevamente. Este tipo de diálogo puede revelarte aspectos profundos de ti mismo y ayudarte a integrar todas esas emociones de una manera mucho más saludable. Jung creía que los sueños son una vía directa al inconsciente. Llevar un diario de sueños y anotar todo lo que recuerdes puede ayudarte a identificar todos esos patrones
o símbolos tal vez recurrentes que representen aspectos de tu sombra. Reflexiona luego sobre esos símbolos y lo que podrían estar diciéndote acerca de tus miedos y tus deseos reprimidos. Por ejemplo, si tienes sueños recurrentes en los que te encuentras perdido en un lugar oscuro. Este símbolo podría reflejar un miedo a lo desconocido, una sensación de falta de dirección en tu vida. Analizar esos sueños y su relación con tus experiencias diarias te puede brindar una comprensión mucho más profunda de ti mismo. También te puede ser útil hablar de esos sueños o de esos símbolos con un terapeuta o con alguien de confianza que pueda ofrecerte una perspectiva objetiva. La expresión creativa es una herramienta poderosa para integrar la sombra. Pinta, escribe, dibuja, utiliza cualquier medio artístico que te atraiga, que te guste, para dar voz a todas esas partes de ti mismo que normalmente reprimes. Este proceso te puede revelar mucho sobre tu mundo interno y ayudarte a integrar tu sombra de una manera saludable. Por ejemplo, si sientes que estás atrapado en un ciclo de negatividad, intenta plasmar todos esos sentimientos en una pintura, en un dibujo. No necesitas ser un artista profesional. Lo importante es permitirte que la expresión fluya libremente. Es posible que descubras patrones o temas que tal vez antes no habías notado, lo que te va a ayudar a comprender mejor, a integrar todos esos aspectos ocultos de tu ser. La integración de la sombra es un proceso profundo y personal. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero con paciencia y práctica puedes reducir significativamente el autosabotaje. La clave justamente está en la aceptación y en ver a la sombra como parte de ti mismo que necesita ser comprendida y no rechazada. Cuando la aceptes, cuando la comprendas, te vas a liberar de muchas de las cadenas invisibles que te han impedido avanzar y vas a poder vivir una vida mucho más plena y auténtica. Y este proceso no solo mitiga el autosabotaje, sino que también enriquece tu vida y te otorga un mayor sentido de plenitud y de coherencia interna. La concepción de la sombra que nos presenta Jung desafía nuestra comprensión tradicional de la psique humana. No es simplemente un lugar donde está todo lo que consideramos negativo o indeseable de nosotros mismos. Es mucho más que eso. Es un enorme almacén de potencial no realizado, de todos esos talentos no reconocidos, verdades no dichas, heridas no sanadas. Este concepto nos invita a reconsiderar lo que entendemos por autosabotaje y cómo enfrentarlo. La sombra entonces se convierte en una especie de recipiente psicológico. Como bien lo describe Jung, no es un enemigo. Aunque a menudo lo percibamos así, en realidad es una parte esencial de nuestro ser que contiene tanto la semilla de nuestros mayores miedos como el de nuestro mayor potencial. Y un error común es ver a la sombra únicamente como una fuente de problemas o como un conjunto de aspectos personales que deben ser eliminados, reprimidos, para alcanzar esa salud mental o la virtud. Y esta visión simplista ignora la complejidad de toda nuestra psique humana y la riqueza que esa sombra nos puede aportar a nuestra vida si se la comprende y se la integra adecuadamente. Jung nos invita a reconocer y aceptar nuestra sombra no como un acto de resignación a nuestras fallas, sino como un paso crucial hacia la autocomprensión y el crecimiento personal. La integración de la sombra no significa ceder ante impulsos negativos o destructivos, sino reconocer que todos esos aspectos oscuros de nosotros mismos tienen su origen en necesidades, heridas, deseos y potenciales que fueron ignorados o malinterpretados. Por ejemplo, detrás de un impulso de ira reprimido puede haber una necesidad tal vez insatisfecha de respeto o una necesidad insatisfecha de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Un deseo de evasión puede esconder tal vez un miedo profundo al rechazo, al fracaso, que a su vez puede tener sus raíces en experiencias tempranas de crítica, de humillación. Entonces, al explorar todos esos aspectos de la sombra, no solo vamos a descubrir las causas que están detrás de nuestros comportamientos autodestructivos, sino que también encontramos pistas sobre lo que realmente valoramos, lo que necesitamos para sentirnos realizados y cómo podemos construir una vida mucho más auténtica y satisfactoria. La integración de la sombra, entonces, es un proceso de reencuentro con nosotros mismos, de redescubrimiento de nuestras capacidades, de nuestros deseos y de todas nuestras necesidades olvidadas o negadas.
Es un camino hacia la reintegración de nuestra personalidad, donde los aspectos rechazados de nosotros mismos se vuelven accesibles y pueden transformarse en fuentes de fuerza, de creatividad, de sabiduría. Ahora, todo este proceso requiere coraje, requiere honestidad y la voluntad de enfrentar todo eso desconocido dentro de nosotros. No es un camino fácil, ¿sí? Ya que implica, como digo, confrontar aspectos de nuestra psique que pueden ser dolorosos o difíciles de aceptar, pero es precisamente ese acto de valentía y de honestidad con uno mismo el que abre la puerta a una transformación profunda. Como ya dije, al integrar la sombra nos liberamos de todas las cadenas del autosabotaje. Dejamos de ser prisioneros de nuestros miedos, de nuestros conflictos internos y comenzamos a vivir de una manera mucho más coherente y auténtica. La sombra, lejos de ser un enemigo, se revela como una guía hacia nuestra totalidad. Un mapa que nos muestra dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir para alcanzar una mayor plenitud y satisfacción en nuestra vida. El autosabotaje, esa inclinación misteriosa y a menudo un poco frustrante hacia la autodestrucción o el fracaso, es un fenómeno complejo y multifacético también, que puede arraigarse profundamente en la psique humana. No es simplemente una serie de decisiones desafortunadas o un azar del destino, sino que es la manifestación de un conflicto interno más profundo, una lucha entre lo que conscientemente aspiramos ser y las fuerzas ocultas que residen en nuestra sombra. Consideremos, por ejemplo, una persona con todo el potencial para alcanzar sus metas y sus sueños. Puede ser brillante, talentoso, capaz, con todas las herramientas a su disposición para lograr el éxito. Sin embargo, una y otra vez sabotea sus propios esfuerzos, ya sea procrastinando, tomando decisiones que claramente van en contra de sus intereses a largo plazo o incluso abandonando proyectos justo antes de que empiecen a dar sus frutos. Ahora, ¿por qué alguien actuaría en contra de sus propios deseos y objetivos? La respuesta yace en la sombra, ese aspecto de nosotros mismos que evitamos, ignoramos o que reprimimos. La sombra no es solo un depósito de traumas, de miedos o deseos inadmisibles. También es una fuente de gran energía psíquica y potencial. Cuando esta parte de nosotros se manifiesta sin ser reconocida o integrada, puede influir en nuestras acciones de manera que no comprendemos plenamente, llevándonos tal vez a comportamientos autodestructivos o autolimitantes. La psicología junguiana nos ofrece un lente único, ¿sí?, para examinar y entender el autosabotaje. Nos muestra también que todos esos comportamientos no son simplemente errores o debilidades personales, sino manifestaciones de un conflicto interno más profundo. Y ese conflicto surge cuando hay una discrepancia entre nuestra conciencia, lo que creemos y deseamos conscientemente, y nuestro inconsciente, donde reside la sombra con todos sus contenidos reprimidos. La clave para superar el autosabotaje no es solo cambiar nuestro comportamiento en la superficie, sino explorar y entender todas las raíces profundas de esos patrones en nuestro inconsciente. Y es ahí donde la integración de la sombra se convierte en una herramienta poderosa y transformadora. Al enfrentar y reconocer nuestra sombra, comenzamos a desentrañar los miedos, deseos y heridas que han impulsado nuestros comportamientos autodestructivos. Ahora, todo este proceso de integración no es sencillo ni rápido. Requiere introspección honesta, disposición para afrontar todos esos aspectos incómodos o dolorosos de nosotros mismos y una voluntad de aceptar y reconciliar esas partes con nuestra identidad consciente. La integración de la sombra es un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento personal y nos permite vernos con mayor claridad y compasión, entender las fuerzas que nos han llevado a sabotear nuestros esfuerzos y comenzar a transformar esos patrones en fuentes de fuerza y creatividad. Es un proceso que libera una enorme cantidad de energía psíquica previamente atrapada en conflictos internos, permitiéndonos vivir de manera más plena y auténtica. El autosabotaje, cuando se examina a través del prisma de la teoría de la sombra de Jung, se revela como una oportunidad para una profunda transformación personal. No es simplemente un obstáculo que nosotros debemos superar, sino una señal de aspectos de nuestra psique que necesitan ser reconocidos y sanados.
Y al embarcarnos en el camino de la integración de la sombra, no solo mitigamos los efectos del autosabotaje, sino que también desbloqueamos un potencial inmenso para la creatividad, el crecimiento, la autenticidad. Nos invita a enfrentar nuestros miedos, abrazar nuestra complejidad y transformar nuestras debilidades en fuentes de fortaleza. En última instancia, al integrar nuestra sombra, encontramos la llave para desbloquear una vida más rica, significativa, llena de propósito y de satisfacción. Así que con esto concluimos nuestro viaje de exploración hacia la sincronización con nuestra sombra y la lucha contra el autosabotaje. Si has llegado hasta acá, te felicito. Eres una de las pocas personas con la capacidad de mantener su atención firmemente en la búsqueda de mejorar y de su bienestar personal. Si te ha resonado todo lo que hablamos hoy, no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido como este. Me encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha ayudado este tema o si has tenido alguna experiencia con el autosabotaje y la integración de tu sombra. Tu opinión es muy importante para mí, así que estaré leyendo todos los comentarios. Y recuerda, este camino hacia el autoconocimiento y la sanación no es fácil, pero cada paso que des te va a acercar a una vida mucho más auténtica y plena. Nos vemos en el próximo video.